En la antigua ciudad de Éfeso, ubicada en Asia Menor, en la actual Turquía, se encontraba el templo de Artemisa, un lugar tan hermoso que fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como su nombre lo indica, este templo estuvo dedicado a Artemisa, y para entender mejor las razones de su construcción, creo que es necesario conocer un poco sobre esta diosa. Ella era la protectora de la cacería, de la naturaleza, de los nacimientos y de la virginidad. Probablemente hoy en día sea algo complicado entender cómo podía representar el cuidado de la naturaleza y al mismo tiempo practicar la cacería, pero es fácil de explicar. En la mitología, cuando Artemisa salía a cazar, respetaba a las hembras que estuvieran preñadas y a los animales jóvenes, pues sus intenciones no eran las de exterminar la vida, sino simplemente adquirir y proporcionar alimento, razón por la cual fue tan adorada, ya que la cacería era una actividad indispensable para la supervivencia en la antigüedad. Se la relaciona con los nacimientos y la virginidad porque cuando era joven ayudó a su madre a dar a luz a su hermano Apolo. Luego de eso decidió ayudar a las mujeres en sus dolores de parto y permanecer virgen para siempre, aunque uno de los mitos griegos cuenta que en algún momento ella empezó a enamorarse de un joven llamado Orión, pero su hermano Apolo, temiendo porque Artemisa estuviera dispuesta a perder su virginidad por ese hombre, envió un escorpión gigante tras él para matarlo. Luego, mientras Orión se encontraba nadando para escapar, Apolo aprovechó que no se podía distinguir quién era el que se encontraba en el agua para desafiar a su hermana a dispararle con un arco. Artemisa, al no poder reconocer aquella figura, aceptó el reto y dio en el blanco. Pero cuando se acercó, notó que era el hombre al que amaba. Zeus, para tratar de consolarla, llevó el cadáver a los cielos, y junto con aquel escorpión se convirtieron en constelaciones. Por todo lo que representaba a Artemisa, la ciudad de Éfeso le rindió culto, aunque aquí tenía algunas variaciones, pues se la asociaba más con la maternidad. Entonces construyeron un templo en su honor. Este era algo pequeño y no poseía muchos lujos, aunque sí contaba con un altar. Sin embargo, en el siglo 7 a.C., una inundación lo destruyó por completo. Pero unos años después, el rey Creso de Lidia financió la reconstrucción del templo, trayendo a célebres arquitectos y escultores para que se encargaran de embellecer aquella obra que tardó alrededor de 120 años en completarse. Se cree que tenía 115 metros de largo y 46 de ancho. En su mayoría estaba compuesto por mármol. Sus columnas medían unos 13 metros, estaban talladas en relieve y formaban un pasaje que llevaba a un altar para su diosa. El lugar era visitado por nobles, comerciantes y todo aquel que quisiera contemplarlo con sus propios ojos. Le rendían tributo a Artemisa ofreciendo joyas, oro y cualquier artículo que fuera de valor. Pero en el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato incendió el templo, dejándolo en ruinas. Cuando fue atrapado, lo torturaron para que confesara por qué razón cometió ese crimen, diciendo que solo lo hizo para obtener fama. Por ello lo condenaron a muerte, y se le aplicó un castigo conocido como damnatio memoriae, que consistía en borrar su existencia de cualquier documento, no hablar sobre él ni mencionarlo en ningún medio, y cualquiera que se atreviera a pronunciar su nombre también sería condenado a muerte. No obstante, algunos historiadores que no eran de Éfeso lo mencionaron en sus libros, logrando así que este criminal lograra su cometido. Es por ello que hoy en día la palabra erostratismo se utiliza para referirse a aquellos que cometen actos delictivos para conseguir algún tipo de reconocimiento. Según las leyendas, el día que el templo de Artemisa ardió en llamas coincidió con el nacimiento de Alejandro Magno, y es por eso que aquella diosa no pudo evitar el incendio, pues estaba ocupada presenciando la llegada al mundo del gran conquistador. Aunque la historia del rey macedonio con el templo no termina ahí, pues unos años después, luego de visitar Troya en medio de su campaña militar contra los persas, le ofreció a la ciudad de Éfeso reconstruir el templo y hacerlo aún más majestuoso de lo que fue en el pasado. Pero los ciudadanos se negaron a su propuesta, diciéndole que no sería correcto que un dios construyera un templo para otro, razón por la cual decidieron reconstruir el lugar con sus propios medios, haciéndolo más grande, con 137 metros de largo y 69 de ancho. Sus columnas ahora medían 20 metros de altura y estaban muy bien detalladas. Se añadieron murales que adornaban el lugar, se reconstruyó el altar y crearon una nueva estatua dedicada a Artemisa.
Plinio el Viejo describe algunas de las pinturas que habían ahí, diciendo que estaban decoradas con oro y plata, y destaca aquellas que representaban a las amazonas y a los fundadores de la ciudad. Esta última versión del templo fue la que se incluyó en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Antípatro de Sidón la describe en uno de sus poemas como la más hermosa de todas, pues decía que había contemplado las murallas de Babilonia, la gran estatua de Zeus, el coloso de Rodas, los jardines colgantes, el inmenso trabajo de las pirámides y la gigantesca tumba de Mausolo. Pero cuando vio la sagrada casa de Artemisa, que se elevaba hacia las nubes, las otras maravillas perdieron su brillo, pues el sol únicamente podría verse igual de hermoso en el Olimpo. Esta estructura se mantendría en pie alrededor de 600 años, hasta que fue destruida en una invasión a la ciudad por parte de los godos. Debido al auge del cristianismo, se perdió el interés en volver a levantar el templo, por lo que sus restos fueron utilizados para otras edificaciones. Así, el lugar quedó prácticamente en el olvido hasta el año 1869, cuando John Turtlewood realizó unas excavaciones en Éfeso con la intención de encontrar las ruinas del templo. Entonces descubrió una inscripción en la que se mencionaban unas estatuillas de oro y plata que se llevaban desde el templo en dirección al teatro, y dedujo que tendría que existir un camino pavimentado que permitiera hacer este recorrido, y solo tendría que seguirlo para hacer su gran descubrimiento. Cuando lo encontró, siguió su rastro y halló una de las paredes del templo. Prosiguió a excavar y el 31 de diciembre de 1869 encontró las ruinas de la antigua maravilla del mundo, rescatando algunos trozos de esculturas que fueron enviados al Museo Británico por ser quien financió la expedición. Actualmente solo quedan un par de ruinas de esta gran obra. El Museo Británico tiene una sala dedicada a Éfeso en la que se encuentran algunos restos del templo, y también posee una sala dedicada al mausoleo de Halicarnaso. Sin duda, el templo de Artemisa debió ser un lugar majestuoso, pues catalogarla como la más hermosa de las maravillas del mundo antiguo no es algo que pueda tomarse a la ligera, y es una lástima que no existan muchas referencias que nos permitan imaginar cómo debió ser contemplar este templo en la antigüedad. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras un pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia u opinión, puedes dejármela en los comentarios. Si quieres seguir viendo más videos así, por favor suscríbete a este canal, pues eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por ver este video y hasta la próxima.